¿Qué más ha habido? Buenos días. Don Pablo Escobar. Don Pablo Escobar. La biblioteca del cartel donó libros para esconder dinero. El secreto que estaba escrito en las páginas. Durante 12 años trabajó rodeada de libros sin saber que caminaba sobre fortuna manchada de sangre. Lucía Martínez tenía 28 años cuando consiguió trabajo de sus sueños en 1900. Bibliotecaria jefe de la Biblioteca Popular Pablo Escobar en el barrio Santo Domingo de Medellín. Era edificio hermoso de 3 pisos donado completamente por el narcotraficante. 15.000 libros nuevos, computadoras, salas de lectura con aire acondicionado, auditorio para eventos culturales. Don Pablo cree en la educación, le dijeron en la inauguración. Esta biblioteca es su regalo a la comunidad. Lucía estaba emocionada. Finalmente podría servir a su barrio natal, hacer que niños pobres como ella había sido tuvieran acceso a conocimiento. Durante 12 años catalogó libros, organizó clubes de lectura, enseñó a leer a docenas de niños, y nunca notó nada extraño. Hasta el 3 de diciembre de 1993, cuando Pablo Escobar fue abatido, y la biblioteca fue presentada como propiedad del cartel sujeta a confiscación. Lucía fue la última en salir. Mientras empacaba sus cosas personales, tropezó accidentalmente con estantería de filosofía. Uno de los libros cayó, Crítica de la razón pura de Kant, se abrió, y de entre sus páginas cayeron billetes de $100. 50 billetes perfectamente ocultos en compartimento tallado en el interior del libro. Lucía miró alrededor con corazón acelerado. Tomó otro libro al azar. 100 años de soledad. Mismo resultado. Billetes escondidos. Otro más. Don Quijote. Más dinero. Con manos temblorosas, comenzó a revisar sistemáticamente. De 15.000 libros en la biblioteca, aproximadamente 8.000 tenían dinero escondido. Cada uno contenía entre $3.000 y $10.000. Hizo cálculo mental rápido. 8.000 libros PIS promedio $5.000. 40 millones en efectivo escondidos en biblioteca pública, que ella había administrado durante 12 años. Y ahora estaba sola ahí, sabiendo algo que nadie más sabía, con decisión imposible frente a ella. Lucía Martínez Restrepo nació en 1959 en el barrio Santo Domingo de Medellín, uno de los sectores más pobres y peligrosos de la ciudad. Hija de padre albañil y madre empleada doméstica. Tercera de 6 hermanos en casa de 2 cuartos, donde el agua llegaba 3 días a la semana si había suerte. Pero Lucía tenía algo que sus circunstancias no podían quitarle: amor absoluto por los libros. Aprendió a leer a los 5 años enseñada por vecina anciana que había sido maestra, y desde ese momento leer se convirtió en su escape, su refugio, su manera de sobrevivir la pobreza que la rodeaba. Caminaba 45 minutos cada sábado hasta la biblioteca pública del centro de Medellín, sacaba el máximo de libros permitidos 3, los leía durante la semana, regresaba el siguiente sábado por más, novelas, historia, ciencia, poesía, todo, cualquier cosa que la transportara fuera de su realidad brutal. Esa niña va a arruinar sus ojos leyendo tanto, decía su madre con preocupación mezclada con orgullo. Déjela, respondía su padre, si eso la mantiene alejada de la calle, que lea todo lo que quiera, porque las calles de Santo Domingo en los años 70 eran peligrosas: pandillas, drogas, violencia, niñas de 14 años embarazadas, niños de 12 reclutados por criminales. Lucía veía todo esto y se enterraba más profundo en sus libros. Contra todas las probabilidades, se graduó de bachillerato en 1977 con calificaciones excepcionales. Ganó beca parcial para estudiar bibliotecología en Universidad de Antioquia. Trabajaba medio tiempo limpiando casas para pagar lo que la beca no cubría. Dormía 4 horas diarias. Pero se graduó en 1982 con honores. Su primer trabajo fue en biblioteca de colegio privado en El Poblado. Niños que nunca habían experimentado hambre quejándose de que la biblioteca no tenía suficientes títulos nuevos. Lucía sonreía y atendía, pero por dentro pensaba en los niños de su barrio que no tenían acceso a ningún libro. Algún día voy a abrir biblioteca en Santo Domingo, le decía a su mejor amiga Teresa. Biblioteca hermosa donde niños pobres puedan tener lo mismo que estos niños ricos. Eso cuesta dinero que no tienes. Entonces encontraré manera de conseguirlo. El universo, con su sentido de humor cruel, le concedería ese deseo, pero a un precio que nunca imaginó pagar. En 1986, circuló noticia por todo Medellín. Pablo Escobar estaba construyendo biblioteca pública en Santo Domingo. Inversión de $2 millones. 3 pisos, 15.000 libros. Tecnología moderna. La mejor biblioteca comunitaria de toda Colombia. Es lavado de imagen, decía la gente. Escobar quiere que lo vean como benefactor, no como criminal. No me importa por qué lo hace, respondía Lucía. Importa que lo hace. Los niños de Santo Domingo finalmente tendrán biblioteca. Cuando anunciaron convocatoria para bibliotecaria jefe, Lucía aplicó inmediatamente. Competía contra 47 candidatos, pero su pasión era evidente en la entrevista. ¿Por qué quiere este trabajo?, preguntó el comité de selección.
porque crecí en Santo Domingo. Sé lo que es caminar 45 minutos para sacar 3 libros prestados. Y sé que esta biblioteca puede cambiar vidas, puede salvar niños de las calles, puede mostrarles que hay más mundo que el que ven en su cuadra. La contrataron. Salario de 400,000 pesos mensuales, excelente para bibliotecaria, presupuesto generoso para programas, y autonomía completa sobre operaciones diarias. La Biblioteca Popular Pablo Escobar abrió sus puertas el 15 de abril de 1987, con ceremonia a la que asistieron 1,000 personas. Pablo Escobar dio discurso: esta biblioteca es mi regalo a Santo Domingo. Crecí pobre como ustedes. Sé lo que es no tener oportunidades. Esta biblioteca es oportunidad. Úsenla bien. La gente aplaudió. Lucía también aplaudió, aunque sentía incomodidad sabiendo quién había pagado por todo esto y con qué dinero. Pero se dijo lo mismo que se había dicho antes. No importaba de dónde venía el dinero, importaba lo que se hacía con él, y ella lo usaría para el bien. Durante los siguientes 12 años, Lucía convirtió esa biblioteca en corazón cultural de Santo Domingo. Los años dorados, cuando los libros salvaban vidas. La Biblioteca Popular Pablo Escobar no era biblioteca normal, era santuario, oasis de paz en medio de barrio devastado por violencia del narcotráfico. Lucía la abría a las 8 a.m. cada día, y para las 8:15 ya había fila de niños esperando entrar, niños que preferían pasar tiempo entre libros que en calles peligrosas, madres que dejaban a sus hijos ahí sabiendo que estarían seguros. Lucía implementó programas innovadores, hora del cuento cada tarde a las 4 p.m. para niños de 5-10 años. Lucía leía en voz alta con voces diferentes para cada personaje. Los niños se sentaban en círculo en alfombra colorida, hipnotizados. Club de lectura juvenil cada sábado para adolescentes. Leían libro por mes y lo discutían. Muchos de estos adolescentes eran sicarios en entrenamiento, pero por 2 horas cada sábado, eran solo niños hablando de libros. Alfabetización para adultos martes y jueves en las noches. Enseñaba a leer a adultos que nunca habían tenido oportunidad. Madres de 40 años llorando de alegría cuando finalmente podían leer carta de sus hijos. Noches de poesía. Último viernes de cada mes. Micrófono abierto donde cualquiera podía recitar. Sorprendentemente varios sicarios venían y recitaban poemas sobre violencia y redención. La biblioteca se convirtió en fenómeno. En 12 años cosían porqueñes ecuarachin 44 basen 127 adultos aprendieron a leer. 23 jóvenes en riesgo evitaron reclutamiento por carteles gracias a programas. 2 pandillas rivales firmaron tregua dentro de biblioteca. Era zona neutral. Lucía estaba orgullosa. Finalmente estaba haciendo diferencia real, salvando vidas con libros. Pablo Escobar visitaba ocasionalmente, siempre con guardaespaldas discretos, siempre con sonrisa para las cámaras. Le preguntaba a Lucía cómo iban las cosas. ¿Los niños están leyendo? Sí, don Pablo, cada día más. Bien, muy bien, si algo necesita dígame. Presupuesto no es problema, y nunca fue problema. Cada vez que Lucía pedía dinero para libros nuevos, programas nuevos, reparaciones, el dinero aparecía inmediatamente, sin preguntas, sin condiciones. Es generosidad genuina, se decía Lucía. Tal vez Pablo Escobar es monstruo en otros aspectos, pero aquí, en esto está haciendo el bien. Pero había cosas extrañas que Lucía notaba sin entender su significado. Hombres que venían a la biblioteca pero nunca sacaban libros. Solo caminaban entre estanterías tocando lomos de libros específicos. Siempre los mismos. Sección de filosofía. Tercer piso. Entregas nocturnas de libros donados. Cajas que llegaban a las 2 a.m. Lucía no estaba presente, pero encontraba los libros ya catalogados en las estanterías por la mañana. ¿Catalogados por quién? Nunca supo. Mantenimiento frecuente de estanterías. Carpinteros que venían cada 3 meses a reforzar los estantes. Siempre trabajaban de noche. Siempre en sección de filosofía. ¿Por qué tanto mantenimiento?, preguntaba Lucía. Don Pablo quiere que todo esté perfecto, respondían. Es biblioteca importante. Lucía aceptaba explicaciones, porque quería creerlas, porque cuestionar significaba potencialmente descubrir algo que prefería no saber, y así durante 12 años, administró biblioteca construida con dinero del narcotráfico, rodeada de secretos que no veía porque no quería ver, hasta que Pablo Escobar murió, y los secretos se volvieron imposibles de ignorar. El día que encontró la fortuna, 3 de diciembre de 1993, Lucía estaba en su oficina cuando escuchó noticias por radio. Pablo Escobar había sido abatido. El narcotraficante más poderoso de Colombia estaba muerto. Su primera reacción fue alivio. Tal vez ahora la violencia terminaría. Tal vez Medellín podría sanar. Su segunda reacción fue preocupación. ¿Qué pasaría con la biblioteca? Era propiedad de Pablo. ¿La confiscaría el gobierno? La respuesta llegó 3 días después. Oficiales del gobierno aparecieron con orden judicial. Esta propiedad es activo del cartel de Medellín. Está siendo confiscada. Tienen 24 horas para desalojar. ¿Pero qué va a pasar con la biblioteca?
con los programas, con los niños, eventualmente será reabierta como biblioteca pública bajo gestión municipal, pero primero debe ser inspeccionada completamente. Lucía rogó que le dejaran llevarse sus archivos personales, documentos de programas que había creado, fotos de 12 años de trabajo. Accedieron a darle 2 horas esa noche para recoger sus cosas. Lucía llegó a las 8 p.m. El edificio estaba vacío, oscuro. Los guardias de seguridad habían sido despedidos. Era solo ella y décadas de libros en silencio. Caminaba por los pasillos con linterna nostálgica. Esta había sido su vida durante 12 años. Su propósito, su alegría. Subió al tercer piso. Sección de filosofía. Su sección favorita. Aquí había leído a Kant, Nietzsche, Platón durante pausas de almuerzo. Mientras caminaba tropezó con cable suelto de computadora vieja. Perdió equilibrio. Se agarró de estantería para no caer. La estantería se movió. Y con el movimiento un libro cayó. Crítica de la razón pura de Kant. Edición de tapa dura. Pesado. Lucía lo recogió. Se había abierto por el impacto. Y algo cayó de entre sus páginas. Algo que no debía estar ahí. Billetes. Billetes de $100. 50 billetes perfectamente escondidos en compartimento tallado en el interior del libro. Las páginas habían sido pegadas y vaciadas para crear espacio secreto. Lucía se quedó paralizada mirando el dinero. $5,000 en un solo libro. Con manos temblorosas tomó otro libro cercano. El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer. Lo abrió. Mismo resultado. Billetes escondidos en compartimento tallado. Su corazón comenzó a acelerarse. Tomó otro, y otro, y otro. De 20 libros que revisó en sección de filosofía, 18 tenían dinero escondido. Dios mío, susurró Lucía. Toda la biblioteca pasó las siguientes 3 horas en estado de shock revisando sistemáticamente. No podía revisar los 15,000 libros, pero revisó muestra representativa de cada sección. Literatura clásica, 75%. Ficción moderna, 20% de libros tenían dinero moderna content de libros contenían dinero con promedio de $5,000 por libro, 40 millones de dólares. 40 millones en efectivo escondidos en biblioteca que ella había administrado durante 12 años sin saber nada. Pablo Escobar no había construido biblioteca por generosidad, la había construido como bóveda bancaria, como lugar perfecto para esconder dinero del cartel. ¿Quién buscaría millones en efectivo en biblioteca pública? ¿Quién sospecharía? Y Lucía, con su inocencia e idealismo, había sido guardiana perfecta, nunca cuestionando, nunca sospechando, protegiendo el dinero sin saber que lo protegía. Se sentó en el piso rodeada de libros abiertos y dinero esparcido llorando. 12 años de su vida, 12 años creyendo que estaba haciendo el bien, y todo había sido fachada para operación criminal. Entonces escuchó voces abajo, pasos subiendo escaleras, múltiples personas. Lucía apagó su linterna, se escondió detrás de estantería. Los pasos llegaron al tercer piso. Eran 3 hombres con linternas potentes. El patrón dijo que el dinero está en filosofía. Tercer piso. Tenemos que sacarlo todo esta noche antes de que el gobierno tome control. ¿Cuánto hay? Como 40 millones. En los libros modificados. Están marcados con punto rojo en el lomo. Lucía miró libros a su alrededor. Efectivamente, los que tenían dinero tenían punto rojo pequeño casi invisible en el lomo. Los hombres comenzaron a trabajar rápidamente. Sacaban libros marcados, extraían el dinero, lo metían en bolsas de basura industriales. Lucía se quedó escondida, quieta, apenas respirando. Si la descubrían la matarían. Eran hombres del cartel recuperando dinero. No dejarían testigos. Trabajaron durante 2 horas. Llenaron 8 bolsas enormes. Y se fueron. Lucía esperó 30 minutos más para asegurarse. Luego salió de su escondite con piernas temblorosas. Revisó las estanterías. Habían tomado aproximadamente la mitad de los libros marcados. La otra mitad todavía estaba ahí. Probablemente volverían mañana por el resto. Lucía miró los libros restantes. Miró las bolsas vacías en el piso. Y tomó decisión que cambiaría su vida para siempre. Si esos hombres regresaban y tomaban todo, el dinero volvería al cartel. Se usaría para comprar más armas, para pagar más sicarios, para causar más muerte. Pero si ella tomaba el dinero, ¿qué haría con él? No podía reportarlo. Si reportaba a policía, vendrían preguntas. ¿Cómo no sabía del dinero en 12 años? Era cómplice. La arrestarían. O peor, el cartel la mataría por soplón. No podía quedárselo. Era dinero manchado de sangre. Dinero que había costado miles de vidas. Pero tampoco podía dejarlo ahí para que el cartel lo recuperara. Había una tercera opción. Una opción que la perseguiría moralmente el resto de su vida. Pero que parecía única con sentido. Tomar el dinero. Y usarlo para compensar algo del daño que el cartel había causado. La decisión que la convirtió en ladrona. Lucía trabajó toda la noche. Revisó cada libro marcado con punto rojo que los hombres no habían tomado. Aproximadamente 4,000 libros. Extrajo el dinero meticulosamente.
Al amanecer tenía 4 bolsas de basura llenas. Calculó aproximadamente $20 millones. Los cargó en su carro viejo uno por uno. Cubrió las bolsas con mantas, y manejó a su apartamento con corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. En su apartamento escondió las bolsas en closet, se sentó en el piso, y lloró durante horas. ¿Qué hice? Acababa de robar $20 millones del cartel más violento de Colombia. Si descubrían que había sido ella, la torturarían y matarían, a ella y probablemente a su familia también. Pero hecho estaba hecho. No podía devolver el dinero, no podía reportarlo. Solo podía vivir con la decisión y tratar de hacer algo bueno con dinero malo. Durante los siguientes 5 años, salario normal, vida normal. Secretamente era filántropa anónima más generosa de Medellín. Usaba el dinero del cartel para becas educativas. Pagó universidad completa para 127 estudiantes de escasos recursos. Todo anónimo. Los cheques llegaban por correo con nota de benefactor anónimo que cree en tu potencial. Clínicas médicas. Financió 4 clínicas gratuitas en barrios pobres. Pagaba salarios de doctores, enfermeras, medicinas. Atendían 300 pacientes diarios. Todo gratis. Comedores comunitarios. Abrió 6 comedores que daban desayuno y almuerzo gratis a niños de bajos recursos. 50 niños alimentados diariamente. Centros comunitarios. Construyó 3 centros con programas después del colegio para mantener niños fuera de las calles y lejos de reclutamiento por bandas. Todo financiado con dinero del cartel. Todo hecho anónimamente a través de Fundación Fantasma con nombre genérico. Lucía calculaba meticulosamente cada dólar. Escribía en cuaderno cada donación. Y cada noche rezaba pidiendo perdón por usar dinero manchado de sangre, incluso si era para el bien. ¿Es esto correcto?, le preguntaba al padre Gonzalo en confesión semanal sin revelar detalles específicos. ¿Puede dinero malo hacer bien real? La Biblia dice que Dios puede sacar bien del mal, respondía el padre. Pero también dice que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Tenga cuidado, hija. En 1999, Lucía había gastado aproximadamente 15 de los 20 millones. Los 5 millones restantes los mantenía escondidos en cuenta bancaria en Panamá bajo nombre falso. Pensaba que había salido impune, que nunca nadie descubriría lo que había hecho. Pero en el mundo del narcotráfico, los secretos nunca permanecen enterrados para siempre. El día que el pasado la alcanzó fue 23 de julio de 2004, 11 años después de haber tomado el dinero. Lucía tenía ahora 45 años, trabajaba como directora de biblioteca municipal, vivía vida tranquila y solitaria, nunca se había casado, nunca había tenido hijos, el secreto la había aislado de conexiones profundas. Llegó a su apartamento después del trabajo, abrió la puerta, y encontró a 2 hombres sentados en su sala esperándola. «Buenas tardes, señora Martínez», dijo el mayor con sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Necesitamos hablar sobre cierto dinero que desapareció de biblioteca en 1993. Lucía sintió que el mundo colapsaba. «No sé de qué hablan». «Claro que sabe. El patrón nos mandó recuperar 40 millones esa noche. Solo encontramos 20. Los otros 20 desaparecieron. Y usted era la única con acceso. No fui yo, fue el gobierno. Confiscaron todo. Revisamos registros. El gobierno no encontró dinero, solo libros. Alguien llegó antes que nosotros, y ese alguien fue usted». El hombre sacó carpeta. Adentro había fotos. Lucía saliendo de la biblioteca esa noche con bolsas en su carro. Lucía en banco en Panamá. Lucía haciendo donaciones anónimas a fundaciones. Hemos estado investigando 11 años. Finalmente conectamos todo. Usted robó 20 millones del cartel. Eso es sentencia de muerte automática. Lucía cerró los ojos esperando bala. Pero no vino. Sin embargo, continuó el hombre. El patrón actual está impresionado. Usó dinero robado para hacer bien real. Eso es. Entonces le ofrece trato. ¿Qué trato? Devuelve los 5 millones que quedan. Más trabajas para nosotros, administrando dinero, invirtiendo en negocios legítimos, lavando. Usa sus habilidades para el cartel. Hace eso, vive, rechaza, muere. Lucía abrió los ojos. ¿Y si devuelvo el dinero pero rechazo trabajar? Muerte. ¿Y si huyo? Encontramos a su madre, 3 hermanos, 8 sobrinos, todos mueren. Después la encontramos a usted, y muere también. Lucía miró al hombre con odio y resignación mezclados. No tengo opción, ¿verdad? Nunca la tuvo. Desde el momento que entró a trabajar en biblioteca de Don Pablo, su destino quedó sellado. Solo que tomó camino más largo para llegar aquí. Durante los siguientes 6 años 2004-2010, Lucía trabajó para el cartel como lavadora de dinero. Usaba sus conexiones legítimas en sector educativo y cultural para crear negocios fachada, bibliotecas, centros culturales, editoriales, todos financiados con dinero del narcotráfico. Era buena en ello.
demasiado buena, y odiaba cada segundo. En 2010, decidió que prefería morir libre que vivir como esclava del cartel. Preparó plan de escape durante 2 años, reunió documentos falsos, ahorró dinero en cuentas secretas, aprendió sobre países sin tratados de extradición. El 15 de abril de 2012, exactamente 25 años después de abrir la Biblioteca Popular Pablo Escobar, Lucía desapareció, dejó su apartamento vacío, su trabajo sin aviso, su vida atrás completamente. Reapareció en Uruguay bajo nombre falso, Ana Campos, trabaja como voluntaria en biblioteca comunitaria en Montevideo, gana salario mínimo, vive en apartamento pequeño, nunca ha regresado a Colombia. La bibliotecaria que robó millones. La Biblioteca Popular Pablo Escobar fue reabierta en 1995 como Biblioteca Pública Santo Domingo bajo gestión municipal. Nadie nunca supo del dinero escondido en los libros. Los 8.000 libros modificados fueron donados eventualmente a otras bibliotecas sin que nadie revisara su interior. En 2015, un estudiante de literatura en Cali estaba leyendo ejemplar viejo de Don Quijote donado por Colección Pablo Escobar cuando encontró $3.000 escondidos en compartimento tallado. Reportó a policía. Investigación reveló que aproximadamente 2.000 libros de esa colección todavía circulaban en bibliotecas de Colombia, todos potencialmente con dinero. Se inició búsqueda masiva. Encontraron aproximadamente $8 millones adicionales. El resto nunca fue recuperado. En Uruguay, Lucía leyó la noticia en periódico online. Sonrió tristemente. Algunos secretos nunca mueren del todo. En 2020, un periodista investigativo publicó artículos sobre Lucía Martínez, la bibliotecaria que robó millones del cartel. Había rastreado su historia durante años. Sabía que estaba viva. Sabía que estaba en Uruguay. Publicó fotos recientes. Su nombre falso. La ciudad donde vivía. 3 días después, encontraron cuerpo de mujer de 61 años en Río de la Plata. Identificación decía Ana Campos, pero huellas dactilares confirmaron que era Lucía Martínez. Causa oficial de muerte, suicidio. Pero nadie que conocía la historia lo creyó. En su apartamento encontraron manuscrito Memorias completas, 300 páginas. Título: La Biblioteca del Cartel, confesiones de una ladrona con buenas intenciones. Último párrafo decía: robé $20 millones manchados con sangre. Los usé para alimentar niños, educar jóvenes, sanar enfermos. ¿Hice el bien? ¿Hice el mal? Después de 27 años todavía no lo sé. Solo sé que los libros me enseñaron que el mundo es complejo, que la moralidad no es blanco y negro, y que a veces las personas buenas hacen cosas malas por razones correctas, y eso es suficiente para no poder dormir nunca más. Su familia publicó las memorias póstumamente. Se convirtieron en bestseller en Colombia. Mitad del país la llamaba heroína, la otra mitad la llamaba ladrona. Ambos tenían razón. Pablo Escobar Historias. ¿Puede dinero sucio hacer bien limpio? ¿Los fines justifican los medios? Suscríbete para más historias imposibles del mundo de Pablo Escobar que te harán cuestionar todo. Fin. ¿Habrías robado el dinero? ¿Lo habrías reportado? ¿O lo habrías dejado ahí? Comenta tu respuesta.